Tres nombres, un legado eterno: Casemiro, Kroos y Modric. ¿Cómo lograron estos tres futbolistas transformar el mediocampo en arte puro? ¿Cómo dejaron una huella que incluso en 2024 sigue marcando generaciones? Y lo más importante, ¿qué les permitió alcanzar lo imposible y construir una dinastía que será recordada para siempre? En este vídeo vamos a revivir cómo se formó el mediocampo más legendario del fútbol moderno y cómo sus historias dentro y fuera del campo nos enseñaron que el fútbol es mucho más que un deporte. No son compañeros de campo, son mucho más que eso, son amigos de la vida. Todo comienza en 2013 cuando Luka Modric llega al Real Madrid procedente del Tottenham. En aquel momento, ¿sabían que lo votaron como uno de los peores fichajes de la temporada? Sí, amigos, increíble pero cierto. Sin embargo, estas críticas solo demostraron que el fútbol puede ser cruel con quien no entiende el talento a largo plazo. Luka tuvo que adaptarse a un Madrid que aún buscaba su identidad bajo la dirección de Mourinho y más tarde con Ancelotti. Pero el verdadero clic se da en 2014 cuando Carlo Ancelotti decide usar a Modric junto a Xabi Alonso y un jovencísimo Casemiro que venía del Castilla. Casemiro no era titular indiscutible, pero Ancelotti ya veía en él ese todoterreno necesario para proteger a los creativos. Desde el principio quedó claro que había una química especial entre ellos, lo que para muchos fue el inicio de un cambio radical en cómo entendemos el mediocampo en estos tiempos. El siguiente movimiento clave fue en 2014, después del Mundial de Brasil. Toni Kroos llegó como campeón del mundo directo del Bayern de Múnich por una cifra ridícula de 25 millones de euros, un robo a mano armada, vaya. Si me preguntan, Kroos aportó algo que el Madrid no había tenido en años: precisión quirúrgica y control absoluto del ritmo de juego. Y ojo, lo colocaron como mediocentro, un rol que apenas había desempeñado en Alemania, pero en el Madrid lo convirtió en arte puro. Y aquí es donde empezamos a ver la química. Modric y Kroos conectaron como si hubieran jugado juntos toda la vida, técnicamente perfectos, pero aún faltaba algo: el equilibrio defensivo, y ahí es donde entra Casemiro. Casemiro regresó de su sesión en el Oporto en 2015 con una misión clara: destruir para que los artistas crearan. Zidane lo entendió mejor que nadie. En lo que a mí respecta, Casemiro fue el pegamento que unió todas las piezas, su capacidad para cortar el juego rival y cubrir los espacios, dejando a Kroos y Modric con total libertad para brillar. No obstante, Casemiro no era solo músculo, su visión y disparo desde larga distancia añadieron una dimensión extra en el medio campo. Este trío no solo dominó el fútbol europeo, pues podríamos decir que lo reinventó. ¿Cuántos equipos han podido presumir de tener un mediocampo que combina creación, equilibrio y sacrificio a este nivel? Si lo piensan, su dominio no fue solo por talento, sino por cómo se complementaron entre sí. Kroos era el reloj, Modric el artista y Casemiro el guerrero. Juntos representaron la esencia del Real Madrid: nunca rendirse, siempre reinventarse. El año 2016 fue el punto de partida de su reinado. Bajo la dirección de Zidane, el tridente del mediocampo, las CMK como fueron bautizados, llevó al Real Madrid a su 11ª Champions, derrotando al Atlético de Madrid en una final de infarto. Fue en ese momento cuando quedó claro que estábamos viendo algo único. Su conexión no era solo futbolística, era mental. Kroos aportaba precisión quirúrgica, Modric creatividad pura y dura, y Casemiro ese equilibrio necesario para destruir y construir todo tipo de estilo de juego. Era como si cada uno se complementara al otro, creando un triángulo perfecto que no solo dominó el campo, sino que redefinió cómo se juega en esa posición. Cabe recordar que Casemiro y Modric ya contaban con una Champions en su palmarés, al igual que Kroos, pero no como el trío que conocimos posteriormente. La primera Champions para este trío juntos en 2016 fue el inicio de una dinastía que dominó Europa. Luego llegaron las consagraciones consecutivas en 2017 y 2018, donde el medio campo blanco deslumbró por su capacidad para controlar los partidos como si fueran maestros de ajedrez. La cuarta llegó en 2022 con un Real Madrid renacido, demostrando que aún les quedaba hambre de gloria. Finalmente, Modric y Kroos alcanzaron su sexta en 2024, cerrando un capítulo imborrable para esta historia del fútbol. Hablar de este trío es hablar de historia, de partidos épicos, de remontadas que parecían imposibles. En lo que a mí respecta, no solo marcaron una era, sino que definieron lo que significa ser jugador de Real Madrid: entrega total, calidad técnica y un espíritu competitivo que no conoce límites. El 2022 marcó un giro inesperado. Casemiro decidió emprender un nuevo reto en Manchester United, pero lo que pocos saben es que Toni Kroos, en una conversación privada, trató de convencerlo hasta su última noche para que se quedara. Si me preguntan a mí, esa fue una de las partidas más dolorosas para el madridismo, o por lo menos eso es lo que creíamos. Que Toni me envió un mensaje a 4 de la mañana preguntando si me iba, y era verdad que me iba. En 2024, Toni Kroos sorprendió al mundo anunciando su retiro a los 34 años, tras haber alcanzado una sexta Champions en una temporada realmente épica. Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro, y no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Su salida fue el fin de una era. Las imágenes de su despedida aún resuenan entre los fanáticos del fútbol. Lágrimas en los ojos, un Bernabéu de pie y esa sensación de que por más años que pasen, nunca habrá otro como él.
Su carta de despedida emocionó al mundo entero, pero también dejó al Madrid sin una pieza clave de su esencia. Si en algún momento hubo una despedida que doliera, esa fue esta. Ahora, como dicen en el ocaso de su carrera, Casemiro ya en el Manchester United y Kroos retirado, y el Madrid ha apostado por una nueva generación. Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Pero seamos claros, ¿puede este grupo igualar lo que lograron sus predecesores? En lo que a mí respecta, tienen el potencial, pero construir una leyenda no es solo cuestión de talento, es una cuestión de tiempo, sacrificio y un poco de magia. El Real Madrid busca reconstruir su mediocampo, pero es evidente que la sombra de estos tres gigantes será difícil de superar. No obstante, esta es la esencia del Real Madrid, mirar siempre adelante sin olvidar las leyendas que lo hicieron grande. El mediocampo de Modric, Kroos y Casemiro no fue solo un trío de jugadores, fueron artistas, arquitectos, una sinfonía que marcó la era gloriosa del Real Madrid moderno. Y mientras esperamos que las nuevas generaciones escriban su propia historia, hay algo que debemos recordar. Las leyendas no nacen, se construyen. Y estos tres amigos construyeron un legado que vivirá para siempre en el corazón del madridismo. La leyenda de Casemiro, Kroos y Modric no es solo historia, es un recordatorio eterno de que en el fútbol los verdaderos genios no juegan para el equipo, juegan para la eternidad.